Muy buenos días, estamos iniciando Monitor Económico en el canal 5 Días. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes nuevamente este espacio donde vamos a estar, como cada mañana, haciendo un resumen de los principales temas del ámbito económico y financiero. Imágenes que tenemos de la ciudad de Asunción a estas horas de la mañana, buen clima, estamos con 25 grados centígrados en la ciudad de Asunción, el cielo se encuentra parcialmente nublado. Están soplando vientos al noreste, por eso tenemos esta temperatura relativamente cálida, es la que tenemos hoy. Arrancando el invierno con un poquito de calor, el famoso veranillo de San Juan, que se impone con todo en esta semana. Según la Dirección de Meteorología, vamos a alcanzar el día de hoy hasta 28 grados en horas de la tarde y se anuncian algunas lluvias dispersas para horas de la tarde y la noche, cuando la temperatura nuevamente volverá a descender hasta los 21 grados centígrados según la Dirección de Meteorología. Así que así arranca oficialmente el invierno, la temporada de invierno, con un clima cálido el día de hoy. Pero ya a partir de mañana, con la lluvia, nuevamente tendremos jornadas más frescas. Para el día de mañana, miércoles, vamos a tener una máxima de solamente 21 grados, mínima de 15, fresco, cielo mayormente nublado, vientos rotando al sur. Y también lluvias dispersas para el día miércoles. Para el jueves también fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sur, lluvias ligeras y la mínima, fíjense, va a ser de 14 y la máxima de 17 grados. El viernes se pronostica una jornada fresca cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sur, máxima 21 grados y mínima de 14. Y el sábado fresco, cielo mayormente nublado, vientos del sur, máxima 20 grados y mínima 15 grados. Así que la máxima, digamos, más alta que vamos a tener esta semana la tenemos justamente el día de hoy, cuando arranca el invierno, pero ya a partir de la tarde-noche de este día martes y a partir de mañana vuelve nuevamente el clima fresco y las temperaturas irán levemente en descenso con algunas precipitaciones dispersas prácticamente a lo largo de la semana. Ese es el pronóstico de la Dirección de Meteorología. Como siempre, estamos siendo presentados por el Working, un lugar que te invita a que hagas que ir a trabajar sea toda una experiencia. La experiencia de un Coworking Café. Este espacio está abierto de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 19:30 horas en el acceso principal del Paseo de la Galería. Puedes hacer tus reservas a través del 0985-188-188. Es un Coworking Café para conectar, para crear y colaborar en un entorno con tecnología nunca vista en Paraguay. También contigo tenés la mejor experiencia de conexión del Paraguay. Conectate con más velocidad para disfrutar al máximo de las redes sociales, tus aplicaciones favoritas y todo el entretenimiento desde tu celular. Anda a la tienda Tigo más cercana para cambiar tu chip a 4G gratis y asegúrate que tu smartphone sea apto para la red. Acordate de configurar tus datos móviles seleccionando la opción 4G o LTE y descubrí este cambio que es lo mejor a todo. Nunca te olvides que te conviene todo tener contigo. Y por supuesto también te recordamos que con Estornia medimos, identificamos, analizamos los intereses, hábitos y necesidades de los consumidores, conectando así la marca con la audiencia mediante contenidos específicos y de valor. Somos especialistas, somos contenidos, somos innovación, somos Estornia, comunicación estratégica. Contactanos al 0983-946-663 o en @estornia_py, que es la cuenta en el Twitter. Y vamos al Twitter justamente, ya tenemos la consulta que estamos haciendo el día de hoy a través de las redes sociales para los televidentes. Hoy queremos hablar del tema importación. Sondeo que hacemos a través de nuestra cuenta en @5díaspy. Importar productos a Paraguay es ágil, nos dice apenas el 3% de los televidentes. Burocrático, opina el 59%, costoso, dice el 36.4%, económico, nos dice el 1.5%. Entonces es caro y es muy burocrático, por lo menos la gran mayoría de los que han comenzado a conectarse con nosotros en el programa y que están votando a través de nuestra cuenta en el Twitter. Vamos a hablar rápidamente a la revisión de los principales datos económicos del día. Y vamos a mirar cómo está el tablero de cotización de monedas, de qué manera se están comportando el mercado cambiario en la jornada de este martes. Tenemos un promedio de cómo están las casas de cambio, el tipo de cambio del guaraní con respecto al dólar. Está
en promedio 6.820 guaraníes en la compra, 6.880 en la venta. El real está a 1.280 guaraníes en la compra, 1.350 en la venta. El peso argentino se está comprando el día de hoy a 27 guaraníes y vendiendo a 40, y el euro está a 7.600 guaraníes en la compra y a 8.100 guaraníes en la venta. Miramos también cómo están los precios de las materias primas en el mercado internacional. Tenemos también ya los datos de cómo se está comercializando el mercado de commodities. Vamos a ver primero si podemos tener los datos de commodities. A los compañeros en controles. Ahí está. Ya tenemos soja, $625 el precio por tonelada. Abrió a la baja el día de hoy. El trigo, $380 el precio por tonelada, también a la baja. El arroz, también una contracción, una variación negativa el día de hoy, $308 el precio por tonelada. Y también hubo una reducción importante en el precio del barril WTI, menos $6 el día de hoy, $109 está el precio del barril WTI en el mercado internacional, después de que hace unas semanas alcanzaba los $120 más o menos. Hubo una reducción importante en los últimos días y hoy abrió a $109 el precio del barril WTI. Así están entonces los precios internacionales de los principales commodities. Vamos a ver también ahora sí, mercado de valores. Tenemos ya datos de cómo está el mercado bursátil paraguayo, el resumen de tasas y plazos. En guaraníes, el promedio de los títulos tienen una tasa del 9,27, en dólares 6,31. En mayo por lo menos estuvieron vendiendo a un plazo promedio de 7 años en los títulos en guaraníes y en dólares a 6,3. Y acá tenemos también el resumen, como ustedes podrán ver, de los plazos y las tasas que se estuvieron comercializando tanto en dólares como en guaraníes por sector económico emisor, ¿verdad? Acá tenemos el sector agropecuario, fideicomiso, financiero, industrial, inmobiliarias, los bonos públicos, ¿verdad? Los bonos también o títulos de deuda del sector de servicios, sector de tecnología, ¿verdad? Y los promedios que teníamos ahí en la parte superior del cuadro. Así está entonces el resumen de tasas y plazos, como estuvimos en el mes de mayo. Ustedes notarán también que hubo un aumento interesante en la mayoría de las tasas, tanto en dólares como en guaraníes, en los últimos meses, ¿verdad? Y que nos decían también a algunos agentes del sector económico, por ejemplo, cuando hablábamos con los amigos de Avalon, de que esto es una oportunidad, ¿verdad? Si bien es cierto para los emisores es captar fondos a mayor costo, pero para los inversionistas es una gran oportunidad porque se considera que estos aumentos en las tasas es una cuestión coyuntural y que volvería a normalizarse en los próximos meses. Así que acá tenemos entonces un resumen de las tasas y plazos, datos que surgen también de la Bolsa de Valores de Asunción. Hasta aquí nuestro rápido repaso de los indicadores económicos. Ahora hacemos una brevísima pausa. A la vuelta tenemos datos también del Banco Central, situación de deuda de los hogares y la morosidad también. Vamos a mirar un poco estos números muy interesantes que plantea un informe que lo publicaba en estos días el Banco Central. Así que hacemos la pausa y a la vuelta ya venimos con el tema de análisis. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. This next part's my favorite part, 'cause it's time to shine. Gonna do the two-step and cowboy boogie. Grab a sweetheart.
En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan. Muy bien, seguimos en Monitor Económico. Como siempre, como cada mañana, nosotros hacemos una visita virtual a algún punto del mundo. Recordando, por ejemplo, que ayer estuvimos mirando imágenes de España, Italia también en esta semana. Ahora nos toca ir al otro extremo del planeta y tenemos imágenes. Esto es en vivo y en directo desde Australia. Imágenes de Australia. Estamos viendo la ciudad de Sydney, ¿verdad? Es la ciudad más grande y poblada de Australia y Oceanía. En junio del 2020 la población metropolitana estimada de Sydney era de 5.361.000. Es la capital del estado de Nueva Gales del Sur y fue el asentamiento de la primera colonia británica en Australia. Fue fundada en 1788 y es la ciudad más antigua del país. Está situada al sureste de Australia, a orillas de la amplia bahía de Sydney, que estamos viendo justamente ahí. En la ciudad destaca la Casa de la Ópera, el puente de la bahía de Sydney, ¿verdad? Y sus playas. El área metropolitana está rodeada de parques nacionales que contienen bahías y ríos. La ciudad ha acogido eventos internacionales deportivos como los Juegos de la Mancomunidad, los Juegos Olímpicos de Sydney en el año 2000 y la Copa Mundial de Rugby en el año 2003, entre otros. Sydney es catalogada como una de las 15 ciudades más visitadas del mundo, con millones de turistas viniendo cada año a ver atracciones como el Jardín Botánico, el puerto de la ciudad, el Parque Nacional Real y la Casa de la Ópera. Además, también tiene una de las celebraciones más espectaculares que se hace cada 31 de diciembre, o el 1 de enero, digamos, los primeros minutos de cada año. Ellos tienen realmente una celebración que es fantástica y conocida a nivel mundial. Actualmente son las 12 de la noche ya, ¿verdad? Las 12 con 14 minutos en Sydney. Allá ya están ellos al día miércoles, están iniciando justamente un nuevo día y tienen una temperatura actual de 12 grados con el cielo despejado a estas horas en Sydney, Australia, la ciudad que visitamos. Tenemos imágenes en vivo y en directo en este momento para esta visita virtual que hacemos todas las mañanas aquí en Monitor Económico. Vamos ahora rápidamente a nuestro tema de análisis del día y datos muy interesantes que publica también el informe sobre política monetaria, el informe financiero que publicó recientemente el Banco Central del Paraguay y nos muestra estos números. Por ejemplo, la situación de la deuda de los hogares. Fíjense ustedes cómo en el 2021 había caído la variación, digamos, interanual y luego, a partir de finales del año pasado y ya al primer trimestre de este año, hubo nuevamente un repunte en la situación de endeudamiento de las familias con un 17.3% de variación. La mayor parte, digamos, de la deuda, si ven ustedes en esas líneas azules o más oscuras, son créditos de consumo y las líneas o las barras celeste serían créditos para la vivienda, ¿verdad? Son datos reportados por las entidades al Banco Central y a la Superintendencia de Bancos que nos muestran un poco esta curva ascendente en el endeudamiento de los hogares en el último año. Podemos ver también cómo está la tasa de morosidad, ¿verdad?
que si bien es cierto aumentó el endeudamiento, pero fíjense en la siguiente placa, si podemos mirar, en los créditos, por ejemplo, para el sector del consumo, el año pasado estábamos más o menos, llegamos a un pico de 7,1% de tasa de morosidad y bajó a 6,8%, ¿verdad? Hubo una leve reducción. Si vemos en los créditos para la vivienda se mantuvo relativamente estable, llegamos hasta 3,6% en marzo del año pasado, más o menos hacia mediados, finales del año pasado estuvimos en 3,4% y al cierre de marzo la mora se ubicó en 3,2% de los créditos otorgados a las familias para este concepto. Si vemos en el total también nos fijamos que en marzo del año pasado estábamos en 5,8%, más o menos a mediados del año pasado subimos a 6,3% y actualmente está en 5,9% de la tasa de morosidad de los créditos, tanto para consumo y vivienda, para las familias. Así que de alguna manera, si bien es cierto, aumentó el endeudamiento, ¿verdad? O los créditos otorgados en estos dos conceptos, la tasa de morosidad no tuvo un crecimiento muy potente, ¿verdad? Con lo cual de alguna manera también muestra el esfuerzo que están haciendo las familias para cumplir con sus compromisos crediticios. Datos que se desprenden de un informe que acaba de publicar el Banco Central del Paraguay y que nosotros lo mostramos también para que ustedes tengan idea de cómo se está moviendo también el sistema financiero en cuanto a el crédito que se otorgan a las familias y cómo está también el cumplimiento de estos clientes para con las entidades del sector financiero. Muy bien, hasta aquí el pequeño análisis del día de hoy. Vamos a hacer una brevísima pausa a la vuelta. Estamos hablando con autoridades del Centro de Importadores. ¿Cómo le está yendo a Paraguay en materia de importación? Ayer mirábamos un poco los datos muy a nivel macro, que nos mostraba un crecimiento interesante, pero haciendo la salvedad de que esto estaba también muy influenciado por el tema de los precios al cual están comprando los importadores. Y sobre ese tema queremos hablar a la vuelta de la pausa. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, Estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. cada vez que elegís una marca, Le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. This next part's my favorite part, 'cause it's time to shine. Gonna do the two-step, then cowboy boogie. Grab a sweetheart and En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre estés cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que... Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días y es momento, como les decía antes de ir a la pausa, de hablar sobre cómo están las importaciones. Y ayer presentábamos algunos datos que publica el Banco Central del Paraguay, donde habla de un crecimiento
si hiciéramos comparativamente en las importaciones. Este crecimiento que llama un poco la atención teniendo en cuenta que, por ejemplo, las empresas a nivel local hablan de que el consumo está como muy retraído. ¿Por qué se están dando estos números? Ya está con nosotros en línea el presidente del Centro de Importadores, Iván Dumont, a quien saludamos. ¿Cómo te va, Iván? Muy buenos días. Muy buenos días, Samuel, a vos, a toda la audiencia. Un gusto estar en contacto con ustedes nuevamente, a las órdenes para cualquier consulta. Bueno, datos y estoy mirando un poco nuevamente los números que publicaba el Banco Central hace unos días y nos mostraba que, por ejemplo, en las importaciones registradas hay una variación positiva del 26%, en las importaciones bajo el régimen del turismo un 33%, y en las que son para consumo interno un 25.6%, ¿verdad? Estos números de crecimiento muy alto llaman un poco la atención porque lo que se siente en la calle o lo que nos dicen también colegas suyos, ¿verdad?, del sector comercial es de que el consumo está como muy enlentecido en los últimos meses. Entonces ahí llama un poco la atención de que por un lado la importación está mostrando variaciones muy fuertes, positivas, pero en realidad a nivel interno las ventas en muchos de los sectores incluso están en negativo. ¿Cómo podríamos explicar esta situación que se está dando, Iván? Bueno, el desglose que mencionaste al principio es importante manejar para entender un poco este informe del Banco Central. En particular mencionabas, por ejemplo, el sector de las ventas del régimen de turismo, que sí están creciendo y esas sí efectivamente han crecido en los últimos 3 meses. Eso se debe fundamentalmente a una mejora de la cotización del real versus el dólar. El real ha estado en el orden de los 5, de una relación 5-1 con el dólar, de haber estado 5,70, 5,80. Eso obviamente ha dinamizado las ventas en el régimen de turismo. Y sí se puede hablar de que los primeros 2 meses del año fueron complicados para este sector, pero marzo, abril, mayo fueron meses donde el sector de ventas de turismo sí efectivamente aumentó sus importaciones, ¿verdad? Es un sector que pesa bastante, sobre todo el sector electrodoméstico, bebidas, perfumería, tienen un movimiento importante en ese régimen y eso probablemente sí hayan tenido un incremento en las importaciones como consecuencia de una mayor venta. También es importante mencionar que todas estas mercaderías están viniendo con incrementos de costos, ¿verdad? Entonces, en algunos casos se da que el valor en dólares importados es más alto, pero no necesariamente la cantidad de unidades importadas es necesariamente más alta, ¿verdad? Y eso es lo que yo creo que ocurre en el caso de los productos que se refieren al consumo interno. El consumo interno, tal como vos lo mencionabas, en los diferentes sectores se encuentra bastante retraído, sobre todo en lo que hace a productos de consumo masivo, ¿verdad? Los productos de consumo masivo sí se ve, y el propio informe del Banco Central en otro aspecto, que es el del indicador de negocios, demuestra de que los últimos 2 meses han sido meses de retracción del movimiento económico. Entonces, en lo que hace al consumo masivo, y si eso se extiende, por ejemplo, a una consulta a los supermercados, a las grandes distribuidoras, a firmas que se dedican a hacer análisis de mercado, todas te demuestran la misma tendencia, ¿verdad? Una tendencia que habla que en los últimos meses venimos por debajo de la actividad económica si comparado con los mismos meses del año pasado. Ahora, dentro del sector consumo doméstico de importaciones también hay algunos sectores que están todavía pujantes y todavía con un mejor nivel de ventas, particularmente el tema de los automóviles y maquinarias viene todavía con crecimientos. Tal vez es un rezago de la demanda porque estos rubros el año pasado han tenido menos productos del que han solicitado. Las principales importadoras de vehículos solicitaban, por poner un ejemplo, 100 autos y la fábrica le entregaba 50. Entonces, tienen gente que se ha ido anotando para hacer compras de vehículos con las cuales ellos no han podido cumplir todavía. Y en este primer semestre del año todavía vienen cumpliendo, digamos, con esa demanda atrasada que venía del año pasado. Pero sí también en los últimos 2 meses ya empiezan a mostrar signos de disminución en la rotación de las ventas, ¿verdad? Entonces, hay que descomponer, digamos, el análisis en varias partes y en todos los casos, ya sea en el régimen de turismo, en el consumo doméstico o en la importación de autos y maquinaria, hay un factor muy, muy importante del crecimiento de costos de productos puestos en Paraguay, ¿verdad? Por un lado,
la inflación que está latente en todo el mundo, ¿verdad? En diferentes números, pero en todos los casos hay una inflación importante que fue traspasada a costo de la mercadería. Entonces todos los importadores estamos comprando en origen para empezar a hablar ya de productos más caros. Y segundo, tenemos una incidencia en flete que sigue disparado, que sigue totalmente fuera de la norma, particularmente lo que viene de Asia, de Europa, de Estados Unidos, todo lo que tiene influencia de flete marítimo está totalmente fuera del rango, los precios. Y todo eso compone la base imponible de las importaciones. Es decir, normalmente la aduana liquida las importaciones sobre la base del precio CIF, es decir, productos más impuestos, más seguros, ¿verdad? Claro. Entonces, como todo eso ha sufrido una variación importante, el valor base sobre el cual se cuantifican los impuestos es realmente bastante más alto que en años anteriores. Entonces puede darse, como te decía, esa dinámica de que en dólares estemos teniendo mayores cifras, pero no necesariamente en unidades vendidas o importadas. Totalmente. Y ahí explica entonces, Iván, un poco esto que estadísticamente llama un poco la atención, pero que bueno, que es muy fácil de entender. Estamos pagando mucho más caro por los productos y eso no necesariamente quiere decir que estamos trayendo más productos, sino que en realidad estamos trayendo lo mismo o incluso menos, pero como tenemos que pagar más por cada uno de esos productos, finalmente aparentemente parece como que hay un crecimiento. Tocaste un tema que me parece sumamente interesante, el tema de los combustibles. En esta semana hubo otra vez un aumento en los precios de los combustibles. Se habla que también el sector del flete de transporte, no solo bueno, en el transporte terrestre, podría aumentar nuevamente. ¿Eso cómo impactaría en la dinámica de la importación y en los costos operativos de ustedes a la hora de traer productos, principalmente de la zona de la región que vienen por transporte terrestre, Iván? Bueno, realmente una de las explicaciones importantes a los ratios de aduana es que el combustible también ha subido muchísimo, el petróleo también ha subido muchísimo, entonces una parte muy importante de lo que recauda aduana pasa por la recaudación de combustible, ¿verdad? Entonces ese es un sector donde claramente se demuestra que podemos estar importando la misma cantidad de litros, pero a mucho mayor precio porque el combustible ha subido 4 o 5 veces en el primer semestre del año. Entonces ahí claramente se demuestra la ecuación que mencionábamos. Y en cuanto al incremento de los precios de los combustibles en el mercado doméstico nuestro, la mayor incidencia no se da tanto por el flete terrestre. Cuando uno importa de Brasil o Argentina, hay incrementos, pero no incrementos tan disparados, sino que realmente la inflación local es la que más nos afecta a los importadores, porque obviamente toda la mercadería que traemos hay que llevarla a depósito, de ahí hay que transmitirla o transferirla a otras ciudades del país, hay que hacer todo el proceso de logística, entrega a los puntos de venta, entonces obviamente las empresas importadoras y comercializadoras tenemos un costo logístico importante y altamente basado en el costo del combustible, ¿verdad? Entonces con los incrementos que se están viendo en el costo del combustible, nuestra logística interna está aumentando mucho y eso es un costo operativo de las empresas que no siempre se puede traspasar al precio al público, porque acordate vos que todo lo que viene hoy de la región, ya sea Argentina o de Brasil, también tiene su competencia desleal en los mismos productos que entran de contrabando, ¿verdad? Entonces, por poner un ejemplo, un importador de leche en polvo no puede sencillamente aumentar el precio porque le subieron los costos o porque le subió el combustible, porque del otro lado de la frontera tiene su misma leche en polvo a un precio mucho más accesible. Entonces, estamos en una encrucijada bastante difícil en donde tenemos incremento de costos y no tenemos facilidad de transmitir esos precios a los consumidores finales, porque el combustible el contrabando nos pone un techo a la fijación de nuevos precios. Entonces, lo que se aprieta dentro de la cadena es el margen operativo de las empresas importadoras y comercializadoras, ¿verdad? Y eso sí es una situación notable en la que todas las empresas que se dedican a este negocio se encuentran en este momento, ¿verdad? En una disyuntiva entre tomar el riesgo de subir precios o tratar de aguantar con menores márgenes para no afectar tanto las ventas debido a que la competencia desleal del contrabando sigue tan campante, ¿verdad? Realmente hay una pena que no se hayan logrado tomar medidas efectivas con respecto al contrabando. De hecho, ha habido hace 3 o 4 meses una manifestación de todos los gremios importantes referido a la poca acción en el frente del contrabando y de esa manifestación a hoy
no hemos sido citados por el gobierno nacional, no ha habido una reunión donde se planifiquen nuevas estrategias para combatir el contrabando y realmente la acción respecto al contrabando sigue tímida y sigue dando pocos resultados y nos encontramos todos los días con nuestra propia mercadería pero importada de manera ilegal y generándonos una competencia desleal. Es más, parece como que la situación incluso tiende a empeorar, Iván, porque estábamos acostumbrados a ver el jabón en polvo, a ver la leche en polvo, a ver los detergentes, productos de limpieza o productos de aseo personal en las calles, pero ahora incluso estamos viendo que se están apostando gente con vendiendo combustible, ¿verdad? Que eso se está casi que normalizando últimamente con todo el riesgo que implica manipular productos que son altamente inflamables, es decir, más que antes que ir avanzando en el combate, parece como que el contrabando está ganando cada vez más terreno porque se suman nuevos productos que quizás antes no veíamos en las calles y que hoy día se está comercializando de forma totalmente irregular. Sin duda, y podemos irnos al extremo de medicamentos, ¿verdad? Medicamentos que entran de contrabando y sin ningún control, alimentos que ingresan de contrabando sin ningún control, bebidas, cosas que finalmente las personas consumen y que en algunos casos han perdido por el camino su cadena de frío o han estado expuestos al sol y a la inclemencia del tiempo, por lo tanto pierden sus calidades, sus características de calidad. Entonces realmente el contrabando hoy día comercializa prácticamente todos los productos de la canasta familiar y en condiciones de salubridad muy dudosas. Y como decía en el caso del combustible, manejando productos de alta peligrosidad de una manera muy riesgosa, ¿verdad? El contrabando del lado del Brasil, así como te mencionaba que el real se ha fortalecido también, eso implica que le da menos competitividad a los productos contrabandeados del lado brasileño. Entonces, no por acción de las instituciones del gobierno, pero sí por una menor competitividad, el contrabando proveniente de Brasil ha tenido una leve disminución, pero el contrabando proveniente de Argentina sigue muy fuerte. Ahí no hay una perspectiva de mejoramiento del tipo de cambio, al contrario, todas las perspectivas económicas hablan de que Argentina va a seguir así por todo este año y el año que viene con seguridad. Por lo tanto, del frente argentino esperamos que siga habiendo una oferta de contrabando muy atractiva. Y del lado brasilero, como te decía, la moneda puede jugar un factor que si sigue fortaleciéndose pueda disminuir un poco el ingreso de contrabando de productos del Brasil, por lo menos, ¿verdad? Porque en este periodo, en este primer semestre, hemos tenido ingresos de contrabando de los dos frentes, ¿verdad? Cosa que normalmente no ocurre, a veces solamente lo tenemos de Brasil o solamente lo tenemos de Argentina, pero desde hace un año y pico o más venimos lidiando con contrabando simultáneo tanto de Argentina como de Brasil. Y con escenario que nos estás comentando, Iván, ¿coinciden ustedes en estos números que dice Banco Central de que el consumo a nivel general ha caído en un 5% o ustedes en el día a día notan variaciones un poco más altas que estos números oficiales? Claramente depende de la categoría y depende del área en la que uno se desempeña. Las consultoras que miden la canasta básica y el estado del market share de los productos indican que hay categorías como la limpieza y productos de hogar que tienen caídas del 10 o el 12% contra el año pasado y otras que están en el orden del 2%. Entonces, cuando hace un mix de toda la canasta, probablemente sí la caída esté en el orden del 5 o el 6%, ¿verdad? Pero hay categorías que están mucho más afectadas que eso. El supermercadismo habla de caída de más de 2 dígitos, ¿verdad? Y eso es un dato muy relevante, ¿verdad? Si los supermercados están vendiendo más de, o sea, 10, 12% menos que años anteriores, ahí está, digamos, una lectura, una temperatura muy clara de lo que está ocurriendo con el consumo. Y en lo que hace a la actividad de las importadoras y distribuidoras, también las caídas son superiores a 2 dígitos, ¿verdad? Tenemos rubros o gente que habla de caídas de hasta el 20%, otras del 10, 12, 15%. Pocos son los importadores que te hablan de caídas solamente del 5%, ¿verdad? Entonces, realmente es un mix de otros elementos de la canasta básica lo que tal vez equilibra y hace que el número que menciona el Banco Central sea solamente del 5%. Pero si nos vamos al comercio formal puro, definitivamente las caídas son bastante mayores.
Totalmente. Normalmente a partir del segundo semestre comienza a acelerarse todo lo que tiene que ver con importación. Hay muchas empresas que comienzan también a hacer compras ya pensando en todo lo que va a ser ese aumento del consumo habitual que se da en los últimos 3 meses del año con las fiestas de fin de año. ¿Cuáles son las expectativas que tienen, Iván, a partir del mes de julio, bueno, y aquellos contratos que quizás están comenzando a analizar para hacer compras pensando un poco ya en esta segunda etapa del año? Bueno, hace poco compartíamos con algunos colegas que realmente la expectativa del segundo semestre era positiva hasta hace un par de meses, pero últimamente con todas las noticias económicas, los estudios que presentan diferentes fuentes de análisis, no nos permiten pensar en un segundo semestre de gran ritmo de recuperación. Tal vez sí el último trimestre del año podamos tener alguna mejora en el consumo, pero realmente hoy ya a las puertas del segundo semestre del año es muy difícil que en los meses de julio, agosto, septiembre se sienta realmente una recuperación del consumo. Es más, nuestra expectativa es que siga habiendo un consumo deprimido en esos primeros 3 meses del año. Y ojalá los últimos 3 meses del año muestren una tendencia diferente, ¿verdad? Pero todas las noticias de caída del PIB, de inflación que se nos viene por efecto del aumento del combustible, del aumento de los salarios, todo eso va a hacer que realmente la oferta de productos tenga que subir de precios, y al haber subas de precios importantes probablemente en el segundo semestre del año, normalmente lo que ocurre es una disminución de las ventas, ¿verdad? Entonces, estamos ante la disyuntiva de que la presión de costos es básicamente insostenible y probablemente la mayoría de las empresas que se dedican al sector consumo masivo tengan que incrementar precios al consumidor en estos primeros 3 meses del segundo semestre, y eso necesariamente impactará en los volúmenes de operación, ¿verdad? Entonces, no es tan alentador el panorama, por lo menos para inicios de este segundo semestre. Esperamos que esa situación de alguna manera se revierta en el último semestre del año. Sectores dinamizadores de la economía, como la construcción, están empezando a frenarse, tanto la construcción privada como la construcción pública. En el área pública no solamente se está frenando la licitación de nuevas obras, sino que hay una importante deuda del fisco con las empresas contratistas, lo cual hace que estas empresas no puedan paradas, porque al no recibir pagos no pueden continuar con la ejecución de las obras. Entonces, esos factores dinamizadores de la economía en este momento no están, y empiezan a disminuir notablemente la disponibilidad de dinero en el bolsillo del consumidor, y por lo tanto, obviamente, afectan contra la capacidad de consumo de toda la población. Totalmente. Los importadores, sobre todo de productos de consumo masivo, como bien mencionaste recién, Iván, son empresas que emplean mucha gente, ¿verdad? Por toda la logística que tiene que tener justamente como para poder llegar a todos los puntos de venta. Este aumento, recién hablaste del aumento del salario mínimo, que se prevé ya de más o menos un ajuste del 11% a partir del mes de julio. También significa un impacto en los costos operativos para las empresas, que va a hacer que sea un poco cada vez más difícil también seguir sosteniendo los empleos. Porque, por ejemplo, hay algunas asociaciones de MIPYMES que incluso están solicitando que se postergue ese ajuste, ¿verdad? ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto, Iván? Bueno, para ser muy objetivos, el aumento del salario mínimo es necesario, ¿verdad? La gente que vive del salario mínimo, es justificado y es correcto que reciban un reajuste de su salario en función a una inflación tan importante como la que estamos teniendo este año, ¿verdad? Entonces, no podemos decir que no es correcto generar un ajuste del salario mínimo, pero sí tenemos que advertir que esa corrección del salario mínimo puede traer, y probablemente vaya a traer, una disminución de los puestos de trabajo, ¿verdad? Porque, como te explicaba antes, las empresas ya se encuentran en una coyuntura de costos muy importante, y al incrementarse también el salario mínimo, uno está necesariamente obligado a tratar de buscar eficiencias y revisar su dotación de personal. Y la mayoría de las empresas estamos en ese camino, ¿verdad? De que en un segundo semestre donde se nos suma el combustible, que ya ha subido 4 veces en el año,
se nos suma un incremento de los salarios mínimos, necesariamente habrá en la mayoría de las empresas de consumo masivo, donde te decía que hay tendencias de hasta el 20% de caída en las ventas, obviamente que tendrá un impacto en la cantidad de empleos. No solamente tendrá, sino que ya ha tenido, ¿verdad? Las cifras que se han dado a conocer del nivel de desempleo, sabrás vos que están notablemente más altas de lo que solía ser el desempleo en Paraguay, ¿verdad? Entonces, esto es un factor que ya se viene dando como consecuencia de la pandemia, de la no recuperación de las ventas después de la pandemia y que probablemente se vaya a agravar con el incremento del salario mínimo, ¿verdad? Totalmente. De hecho, dato, un poco recordando lo que mencionabas, hablaba que en el último año cerca de 50.000 personas reportaron o dijeron que se quedaron sin trabajo en el último año, lo cual es un número realmente muy, muy importante. Ahora, ¿qué medidas se pueden tomar, considerás, más allá de las que ya el gobierno lo ha hecho a través del Banco Central del Paraguay, que ha ajustado las tasas, tratando a través de política monetaria de contener un poco esta inflación que estamos viviendo, incluso histórica, porque no registrábamos estos niveles hace mucho tiempo? ¿Consideras que hay alguna medida más que se pueda tomar a nivel gubernamental como para, de alguna forma, ayudar a las empresas a sostener los empleos, que es el impacto más fuerte que podamos llegar a tener, Iván? Bueno, lo característico de las acciones gubernamentales en un momento recesivo como el que estamos teniendo, debería ser tomar medidas contracíclicas, ¿verdad? Inyectar dinero a la economía por la vía de las obras públicas, por la vía de justamente dinamizar los sectores de consumo con créditos accesibles, con facilidades de pago de impuestos, cuestiones que ya el gobierno ha hecho durante la pandemia, pero que claramente tiene en este momento poca disponibilidad de fondos para continuar haciéndolo, ¿verdad? Entonces, durante la pandemia se han realizado las medidas contracíclicas necesarias, pero lo que tenemos que entender es que esto no ha terminado, por lo menos la pandemia económica no ha terminado, y que el gobierno debería seguir con esas medidas o revisar las medidas que en su momento tomó y volver a activarlas, porque es necesario realmente una inyección de vitaminas a la economía en general para que haya un repunte del consumo. Ese repunte del consumo traiga también una disminución del desempleo y en general traiga una mejoría económica que también se va a ver reflejado en mayores pagos de impuestos, ¿verdad? Ya que el mismo Ministerio de Hacienda se encuentra también en la encrucijada de que está proyectando una menor cantidad de ingresos por impuestos debido a la retracción de la economía en general, donde se suma también todo lo que es el sector primario, una crisis por la sequía del primer trimestre del año, donde también la soja va a aportar menos. Entonces, tampoco es fácil para el gobierno, hay que reconocerlo, ¿verdad? El gobierno se encuentra en una situación de un PIB que no aporta más que el año pasado, de una retracción en general en las operaciones, menores ingresos, y se encuentra ante el desafío de seguir inyectando dinero a la economía para mantenerla activa, ¿verdad? Entonces, por otro lado, la fuente de seguir tomando préstamos ya es una fuente que políticamente está difícil. Hay ya una posición del legislativo de no aprobar mayores créditos. Entonces, el gobierno no tiene tampoco la facilidad de recurrir a la herramienta del crédito para dinamizar la economía. Y claramente también se encuentra en una situación difícil, pero obviamente la única receta es esa, ¿verdad? Inyectar circulante a la economía para tratar de sacar adelante bueno, y también dar facilidades a las empresas en lo que hace al pago de impuestos y refinanciación de sus deudas, ¿verdad? Totalmente. Una consulta más. Iván, porque a nivel parlamentario se están discutiendo proyectos de ley, por un lado, de reducción del IVA para algunos productos de consumo masivo, y también hay un proyecto para que aquellos que aportan al IVA mensualmente puedan descontar, digamos, o generar crédito fiscal a través de compras como compras de supermercado o de uso personal. ¿Tendría esto, si efectivamente avanzan estos proyectos, tendría algún efecto sobre los precios o no tendría gran impacto si es que se llegan a aprobar estos proyectos de ley que están siendo analizados actualmente en el Congreso y que claramente, obviamente, Hacienda no está de acuerdo con ellos porque le va a significar
una merma en los ingresos a través de impuestos. ¿Tienen algún análisis, alguna opinión respecto a eso, Iván? Sí, definitivamente el proyecto que intenta disminuir el IVA para ciertos productos de la canasta básica debería tener inmediatamente un impacto en precios, ¿verdad? Si uno comercializaba un producto con IVA 10% y tiene que pasar de comercializarlo con un IVA del 5%, naturalmente el producto debería bajar de precio porque hay que sacarle ese componente de impuesto que se deja de cobrar al consumidor, ¿verdad? Pero lo probable es que esa disminución del impuesto sea rápidamente comida por la inflación, ¿verdad? Entonces, ahí sí encontramos nosotros razón en la postura del gobierno de decir que no con la pequeña disminución que puede darse del IVA se vaya a lograr una reducción muy importante de los precios en el mercado, porque la inflación viene siendo mucho más grande de lo que se pueda obtener con una reducción de impuestos, ¿verdad? Entonces, sí estamos de alguna manera contestes con la posición del gobierno donde los proyectos que hagan a la disminución de los ingresos para el fisco no son los apropiados en este momento, porque también el fisco se encuentra necesitado de esos ingresos para inyectarlos de manera más eficiente en la economía, ¿verdad? Entonces, la posición del Ministerio de Hacienda desde su silla es la correcta, ¿verdad? Ellos deben defender la recaudación del fisco. Y también es cierto que una disminución del impuesto del IVA del 5% en un par de meses va a estar consumida por la inflación y nuevamente el consumidor no va a ver una disminución efectiva de los precios a la hora de sus compras. Totalmente, totalmente. Iván Dumont, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por compartir con nosotros este análisis y brindarnos también un poco el panorama de cómo está el sector importador de nuestro país. Un placer, Samuel, siempre un gusto conversar con ustedes. Se aprende mucho también en la cantidad y la riqueza de la información que ustedes manejan. Entonces, siempre a disposición para mantenernos en contacto. Muchas gracias a vos y a tu audiencia por el tiempo. Muchas gracias, Iván Dumont, del Centro de Importadores, conversando con nosotros esta mañana aquí en Monitor Económico. Hacemos una pausa, a la vuelta seguimos con más del programa. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, Estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. cada vez que elegís una marca, Le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. This next part's my favorite part, 'cause it's time to shine. Gonna do the two-step, then cowboy boogie. Grab a sweetheart. En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan.
En Paraguay nos conocemos todos. Si no, preguntale a los Benítez, que hoy tienen descuento en la barbería. Cuando uno está viendo su deporte favorito en Flow, el otro ve la repetición de la F1 en el cel, mientras otros juegan en línea con la fibra óptica más rápida del país. Nos conocemos todos y ahora estamos mucho más conectados. Conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Muy bien, seguimos en Monitor Económico y vamos a nuestro monitor global, deuda de las empresas paraguayas en comparación con las empresas a nivel regional. ¿Cómo estamos? Vamos a mirar los datos que nos muestra el Banco Central de Paraguay. Deuda de las empresas, porcentaje del Producto Interno Bruto, las economías emergentes, en las economías emergentes, como obviamente es la economía paraguaya, que es una economía que está, digamos, en vías de desarrollo. El promedio del endeudamiento empresarial es del 112,5% del tamaño de su economía, ¿verdad? Sin embargo, obviamente las empresas en la región tienen, por suerte, ¿verdad? En nuestra región tienen niveles un poco inferiores al promedio a nivel global. En Chile sobrepasan el 100%, en Brasil están cercano al 60%. El promedio de endeudamiento de la región, estamos hablando siempre de endeudamiento de las empresas, es del 44,6%, equivalente al 44,6% del tamaño de sus economías. En el caso de Colombia está en tercer lugar, un poco más del 20%, cerca del 30%, y en el caso de Paraguay un poco después de un poco más del 20%, está en el cuarto lugar como país, digamos, cuyo sector empresarial está más endeudado. Después le sigue México, también por sobre el 20%, y Argentina, ahí cerca del 20% también. El sector empresarial argentino presenta, según este comparativo, uno de los niveles más bajos de endeudamiento, a pesar de todos los problemas que ya sabemos está afrontando la economía argentina. Datos que se desprenden también de un informe que ha publicado justamente el Banco Central del Paraguay, que nos muestra también cómo estamos posicionados a nivel regional en lo que tiene que ver con el endeudamiento de nuestras empresas. Bueno, como siempre te recordamos que estamos siendo presentados por Working, un lugar que te invita a que hagas que ir a trabajar sea toda una experiencia, la experiencia de un Coworking Café. Este espacio está abierto de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 19:30 horas en el acceso principal del Paseo de la Galería. Podés encontrar este espacio y hacer tu reserva para poder venir a hacer una reunión de trabajo o venir a hacer oficina. Bueno, escribila al 0985-188-188. Es un coworking café para conectar, crear y colaborar en un entorno con tecnología nunca vista en Paraguay. También te recordamos que contigo tenés la mejor experiencia de conexión de Paraguay. Conectate con más velocidad para disfrutar al máximo de las redes sociales, tus aplicaciones favoritas y todo el entretenimiento desde tu celular. Ahora mismo anda a la tienda Tigo para cambiar tu chip a 4G y asegúrate que tu smartphone sea apto para la red. Acordate que tenés que configurar los datos móviles seleccionando la opción 4G o LTE y descubrí este cambio que lo mejora todo. Nunca te olvides que te conviene tener todo contigo. También te recordamos que con Stornia medimos, identificamos, analizamos los intereses, hábitos y necesidades de los consumidores, conectando así la marca con la audiencia con contenidos específicos y de valor. Somos Stornia, somos contenidos, somos innovación, somos comunicación estratégica. Stornia, contactanos al 0983-946-663 o en @Stornia_PY, nuestra cuenta en el Instagram. Y para despedirnos, nos vamos con 30 años del Mercosur, un material de la Deutsche Welle que nos cuenta o hace un pequeño reportaje sobre cómo está, ahora este año ya cumple 31 años, el Mercado Común del Sur. Hay que recordar que en el año 1991 aquella famosa reunión o aquel famoso Tratado de Asunción daba vida al Mercosur, ¿verdad? Originariamente creado por Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina como los socios fundadores y que luego se fueron incorporando otros países. ¿Cómo estamos después de 30 años? Ahora ya cumpliendo 31 años del Mercosur y próximos a que en el mes que viene se realice en Asunción una nueva cumbre de los países integrantes de este bloque
económico regional. Nos despedimos con este video que hace un pequeño análisis sobre cómo está el Mercosur, los avances y los retrocesos también de un grupo económico regional que todavía tiene mucho por crecer para alcanzar esos objetivos que se planteaba a sus inicios allá en el año 1991. Con esto nos despedimos, deseando que tengan un buen resto de jornada. Mercado interno. Después se radicaron multinacionales para exportar a Brasil, aunque también a otros destinos de Latinoamérica e incluso de fuera de la región. En 1997, Toyota empezó a producir en Zárate, provincia de Buenos Aires, y ahora exporta la mitad de los automotores que Argentina envía al exterior. La firma del Acuerdo de Asunción de 1991 facilitó la llegada de inversiones directas extranjeras. Pero Toyota aboga porque el Mercosur, unión aduanera poco abierta al resto del mundo, firme acuerdos de intercambio con otros países y regiones. El proceso de transformación de la industria automotriz de cara al futuro de la movilidad requiere de enormes inversiones en todo lo que tiene que ver vehículos conectados, autónomos, electrificados, que hacen impensable que se pueda concebir o desarrollar un vehículo para un solo país o región. A 30 kilómetros de la planta de Toyota, el ingeniero agrónomo Pablo Roller conduce su camioneta de la marca japonesa en los campos que alquila en Varadero. Allí produce ganado de primera calidad. También asesora otras explotaciones vecinas en Uruguay. Evalúa logros y retos del Mercosur. Para Argentina es importantísimo por un tema de trigo, sobre todo, que Brasil es un consumidor importante de trigo a nivel mundial y nos compra el trigo con un arancel diferencial de lo que puede ser si trae trigos de Europa, de Estados Unidos o Canadá. Pero Roller también anhela colocar más producción en la Unión Europea o China. Sería importante poder juntarnos y poder unirnos para salir a comerciar con el resto del bloque, con el resto del mundo, no como país, sino como bloque. Jorge Tayana, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado argentino, saca 3 conclusiones sobre los 30 años del Mercosur. Fue un acierto estratégico hacerlo y que es la base de cualquier integración regional. Como proyecto de mercado común es obvio que está muy retrasado. ¿Tiene futuro? Sí, tiene mucho futuro porque en el mundo que viene es imprescindible la integración regional. Nadie se va a salvar solo. Mientras tanto, el acuerdo Mercosur-Unión Europea aún enfrenta resistencias en ambas partes, al tiempo que Brasil, Paraguay y Uruguay plantean flexibilizaciones de la unión aduanera que Argentina está poco dispuesta a conceder. El Mercosur cumple 30 años y quizás no muchos lo festejan, critican su cerrazón, pero tal vez si no existiera las cosas estarían mucho peor.